nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hermano, ahora es el momento de apoyar este video dando tu like, compartiendo, y si eres nuevo en el canal, pues puedes también suscribirte para no perderte ningún video que podamos subir en los próximos días. Recuerda, aquí vas a encontrar testimonios, apologética, noticias, vidas de santos, purgatorio, pues un montón de temas que yo creo que pueden edificar tu vida como católico. Pues esas acciones que te acabo de comentar, pues haciéndolas, pues vas a apoyar este ministerio de evangelización. Pues bien, dicho todo eso, ¿verdad? Pues fíjate, este pasado 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Torrelavega, en Cantabria, la misa mayor de las fiestas de la Virgen Grande, retransmitida, fíjate, por Cantabria Televisión. Un evento, pues, que lo pudo ver toda la comunidad autónoma. La celebración, como he dicho, retransmitida por Cantabria Televisión, estuvo presidida por el sacerdote don Juan Carlos Rodríguez del Pozo, a quien el propio directorio oficial de la diócesis de Santander identifica actualmente como párroco de la Asunción de Torrelavega. Fíjense qué ironía. La información sobre lo sucedido y las declaraciones pronunciadas durante esa celebración, pues ha salpicado muchísimo, se ha vuelto un tanto viral, porque ha estado diciendo cosas pues que son totalmente erróneas. Y es necesario pues comenzar proporcionando este contexto, ¿no? Porque lo que vamos a analizar y vamos a ver ahora en un video, pues no procede de una conversación privada, ni es algo que yo oí o me dijeron que oyeron, sino que son palabras de un sacerdote que debería, pues, enseñarnos la doctrina. Y en ese día tan especial de la Asunción, del 15 de agosto, pues explicarnos lo que es el dogma, por qué se definió, qué creían los cristianos antes de la proclamación de ese dogma, qué papa lo elevó a dogma. Pues en vez de enseñarnos todo eso, pues estuvo tirando por tierra pues 2000 años de tradición. Y estamos hablando de esa homilía que vamos a ver ahora, un extracto que ha sido pronunciada públicamente durante esa celebración de la solemnidad de la Asunción. Y precisamente, y digo ironía, porque este párroco es el titular de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, y vamos a ver esa homilía. Y en esa homilía, pues estuvo diciendo ese sacerdote, entre otras lindezas, hoy celebramos que sube al cielo en cuerpo y alma. O sea, refiriéndose a María. Y sigue diciendo, evidentemente que no tenemos que ir al pie de la letra. Ningún ser humano, según él, va a subir al cielo en cuerpo y alma. Y un montón de cositas, pues, que vamos a escuchar ahora. Yo creo que es mejor. En vez de oírme a mí, vamos a oírle a él, ¿verdad? Con su boquita de comer. Voy a compartir pantalla. Aquí. Aquí tenemos al sacerdote, fíjense, la parroquia llena, incluso fuera hay un montón de gente, retransmitido por televisión, por tanto, no son unas declaraciones pues que iban a caer así en el olvido rápidamente, sino que rápidamente ha habido bastante polémica en las redes sociales. Así que vamos a oír a este señor. Encontramos la manera de hacerlo, son realidades mundanas que nos cuesta decirlo con palabras y entonces tenemos que recurrir a la mitología. Y bueno, pues María
hoy celebramos que sube al cielo en cuerpo y alma. Evidentemente que no tenemos que ir al pie de la letra. Ningún ser humano va a subir al cielo en cuerpo y alma. El cielo no es ningún lugar físico. El cielo es un estado del alma de plenitud, de felicidad. Pues bien, ella nos está diciendo que si nosotros vivimos también poniendo a los últimos como los primeros, si nosotros nos ponemos a intentar servir a los demás, ayudar a los demás, ponernos de parte de los últimos, de los pobres, luchando por la dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de distinción, encontraremos la plenitud y la felicidad que buscamos. María lo encontró, nos está señalando el camino. Bien, esas son algunas de las lindezas que dijo este sacerdote en referencia a la asunción de la Virgen María. Pues bien, ay. ¿Qué estaba celebrando la Iglesia el día 15? ¿Qué estábamos celebrando? ¿O no sabemos qué celebramos? Nos reunimos en la parroquia, en la iglesia un domingo y no sabemos qué celebramos. Pues la Iglesia celebraba la glorificación de María en cuerpo y en alma. Y aquí ya no estamos entrando en terreno de opiniones teológicas. No, yo es que yo pienso esto, no, yo es que aquel piensa lo otro. No. Estamos ante un dogma. O sea, o lo tomas o lo dejas. O lo crees o lo dejas de creer. El 1 de noviembre del año 1950, el Papa Pío XII, mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, después de recoger la fe de la Iglesia, definió solemnemente como verdad divinamente revelada que María, terminado su curso en esta vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La misma Constitución explica, además, que esta verdad pertenece al depósito de la fe y debe de ser creída firme y fielmente por los hijos de la Iglesia, o sea, por este sacerdote y por ti y por mí. No estamos, por tanto, ante una imagen poética que Pío XII pues, hubiera utilizado para expresar que María era espiritualmente feliz. Dice cuerpo, alma y gloria celestial. Y fíjate, el Concilio Vaticano II no corrigió ni relativizó esta enseñanza. Todo lo contrario. Si leemos, por ejemplo, Lumen Gentium 68, presenta a la Madre de Jesús como glorificada ya en cuerpo y alma. ¿Dónde? En el cielo. Y esa imagen y comienzo de aquello de que nos enseña de que la Iglesia, que somos todos nosotros, alcanzaremos esa plenitud en un mundo futuro. O sea, María nos adelantó ese cuerpo glorificado que tú y yo vamos a tener al final de los tiempos. Ese cuerpo ya glorificado, ya Dios se lo dio a su madre. María nos adelantó en esa carrera por los méritos de su Hijo Jesús. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 966, vuelve a enseñar exactamente lo mismo. Y San Juan Pablo II explicó en el año 1997 que el dogma significa precisamente que mientras la resurrección corporal de los demás seres humanos tendrá lugar al final de los tiempos, la glorificación corporal de María fue anticipada por un privilegio singular. No estamos hablando simplemente de la supervivencia de su alma. Estamos hablando de la glorificación también de su cuerpo. Y por si alguien quisiera presentar esta doctrina como una reliquia del catolicismo anterior al concilio, resulta especialmente significativo recordar lo que sucedió apenas 2 días, el 15 de agosto
de 2026, el Papa León XIV, celebrando la misma solemnidad en Castel Gandolfo, recordó expresamente la definición de Pío XII y volvió a enseñar que María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, es decir, exactamente aquello que la homilía de Torrelavega invitaba a no entender al pie de la letra. Aquí necesitamos hacer, sin embargo, una distinción importante para no caer nosotros mismos en esa misma caricatura. Cuando el sacerdote afirma que el cielo no debe entenderse como un lugar físico semejante a una habitación situada en algún punto por encima de las nubes, podemos conceder que existe ahí una verdad que necesita ser correctamente explicada. La gloria celestial no puede reducirse a unas simples coordenadas geográficas dentro de lo que es el universo. El cuerpo glorioso tampoco se encuentra sometido necesariamente a las mismas condiciones de nuestra actual existencia corporal. Pero una cosa es decir que el cielo trasciende nuestras categorías espaciales y otra completamente distinta, concluir de ahí que María no está glorificada corporalmente. Eso es un salto ilegítimo. Que no podamos localizar el cielo mediante un telescopio no significa que el cuerpo glorificado deje de ser cuerpo. De hecho, si utilizásemos, por ejemplo, ese razonamiento de manera coherente, tendríamos un problema aún mayor. Terminaríamos negando la propia resurrección de la carne o incluso, si me apuras, la resurrección de nuestro Señor Jesús, que también resucitó en cuerpo y alma. Y recordemos, Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. San Pablo dedica buena parte de Primera de Corintios capítulo 15 precisamente a explicar que el cuerpo resucitado no será simplemente este cuerpo sometido a corrupción, debilidad y muerte. Lo que se siembra corruptible resucitará incorruptible. Lo que se siembra débil resucitará lleno de poder. Existe continuidad real de la persona corporal y al mismo tiempo esa transformación gloriosa. El cristianismo no es una religión que espera librarse definitivamente del cuerpo. Cada domingo profesamos en el credo lo siguiente: espero la resurrección de los muertos. La salvación cristiana alcanza al hombre entero, al hombre completo, alma y cuerpo. Por eso, precisamente, la Asunción de María tiene un significado escatológico tan profundo. María es la anticipación, o mejor dicho, María es nuestra propia anticipación de aquello que la Iglesia espera. La Santa Sede presenta su Asunción como prenda de nuestra futura participación en la gloria pascual de Cristo y como glorificación tanto del alma como del cuerpo. Había por ahí una frase de un padre de la iglesia, no recuerdo exactamente, perdónenme, San Cipriano podría ser, que dijo que lo que no es asumido no es redimido. Cristo asumió nuestra naturaleza humana, por tanto redimió también nuestro cuerpo. Por tanto, nuestro cuerpo también va a resucitar en la resurrección de la carne, como decimos en el credo. Creo en la resurrección de la carne. Todos vamos a resucitar, buenos y malos. Y eso el Señor lo explica en los evangelios. Los cabritos a la izquierda y sus ovejas a la derecha. Y luego dirá Jesús a esas ovejas, a los salvos: venid, benditos de mi Padre. Pues bien, cuando se afirma categóricamente que ningún ser humano va a subir al cielo en cuerpo y alma,
como dice este señor, la propia Sagrada Escritura obliga como mínimo a ser muchísimo más prudente. ¿Por qué? Te lo explico. Pensemos en Enoc. Génesis nos presenta a Enoc caminando con Dios hasta que desaparece porque Dios se lo lleva. Y el Nuevo Testamento vuelve sobre aquel acontecimiento que aparece de nuevo en Hebreos capítulo 11, versículo 5, afirmando que Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, porque Dios se lo había llevado. Otro antecedente. Pensemos ahora en Elías. El segundo libro de los Reyes relata que Elías fue arrebatado, fue llevado mientras aparecía un carro de fuego y que subió hacia el cielo en un torbellino. El propio texto comienza ese capítulo anunciando que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo. Entonces, conviene ser doctrinalmente rigurosos. La Iglesia no define el estado final de Enoc y Elías con exactamente los mismos términos con los que ha definido la Iglesia la Asunción de María. Por tanto, no debemos convertir estos episodios en una prueba dogmática que la Iglesia nunca ha formulado de ese modo. Pero sí destruyen esa objeción concreta de este sacerdote, que ningún hombre, ningún ser humano ha subido a los cielos. Por tanto, no se puede presentar como imposible para Dios que un ser humano sea extraordinariamente trasladado por él. La Biblia ya conoce acontecimientos como estos que te he nombrado, acontecimientos extraordinarios, pues de esa naturaleza. Y entonces surge de manera legítima la pregunta teológica. Si Dios concedió semejante privilegio a Enoc, del que la Escritura dice que agradó a Dios, y a Elías, en uno de los grandes profetas de Israel, ¿cómo va a resultar absurdo pensar que Dios pudiera conceder un privilegio todavía mayor a aquella mujer a quien el ángel llamó la llena de gracia, a aquella de cuya carne el Verbo recibió esa misma carne, donde esa mujer fue la madre de nuestro Salvador? ¿Es absurdo? Naturalmente que no. Pero nuestra fe en la Asunción no depende de una simple argumentación, de si Dios hizo con Enoc esto, con Elías lo otro, ¿verdad? Esta comparación muestra la conveniencia y posibilidad del misterio. El fundamento último para el católico es que la Iglesia lo ha recibido dentro del depósito de la fe y lo ha definido solemnemente. Y podemos añadir todavía ese acontecimiento central. Jesucristo resucitado asciende al cielo y resucitó con su propio cuerpo. Ahí mostró las llagas, los estigmas, las señas o señales de la crucifixión. ¿Se la enseñó a Tomás o no se la enseñó? ¿No resucitó con su cuerpo? Claro que sí, pero este glorificado podía traspasar un muro, una ventana, sin hacerse el más mínimo daño. Era un cuerpo glorioso, no es el cuerpo pues, natural que tenemos tú y yo en la actualidad. Pues bien, la ascensión de Cristo, vamos a matizar esto, y la asunción de María no son idénticas. Hoy lo expliqué en un short, ¿no? A una respuesta que le di a un protestante. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, asciende ¿cómo? Con su propio poder. María es asunta, es decir, es elevada por el poder y por la acción y el querer de Dios. Pero precisamente por eso debemos utilizar correctamente las palabras. Cristo asciende y María es asunta. El cristianismo conoce perfectamente la existencia corporal glorificada. Negarlo nos acercaría mucho más a una concepción
espiritualista de inspiración platónica más que a la antropología cristiana. Y ahora llegamos a otra cuestión importantísima, porque alguien podría intentar defender pues, que todo esto comenzó en el año 1950, que eso es una novedad en el cristianismo, como si el Papa Pío XII hubiera inventado de repente una doctrina que los primeros cristianos desconocían. Y no es cierto. Es más, yo me tuve que quejar a un sacerdote del cual yo iba a misa, y un día también, como un día 15 de agosto, día de la Asunción, pues ese sacerdote en la misma homilía negaba el dogma y argumentaba pues que era algo nuevo dentro del cristianismo, que aquello empezó en el año 1950 con la ocurrencia del Papa. Y yo me quedé perplejo con lo que dijo. Por tanto, no es el único sacerdote, el cual hemos visto aquí en el video, pues que niega ese dogma. No sé qué enseñan en los seminarios, no lo sé. No sé qué enseñan, sinceramente. Los dogmas marianos me parece a mí que no lo estudian. Y me parece deficiente pues, la preparación de nuestros sacerdotes dentro de los seminarios. Pues bien, Pío XII, antes de definir el dogma de la Asunción, hizo precisamente un recorrido por la liturgia antigua, los padres, los doctores y la fe constante de la Iglesia. La Constitución Munificentissimus Deus explica que los padres predicaban sobre este misterio como sobre una doctrina que ya era conocida y aceptada entre los fieles. Por ejemplo, escuchemos a San Juan Damasceno, uno de los grandes padres orientales del siglo VIII. Predicando sobre la dormición de María, argumentaba que era conveniente que aquella que había llevado al Creador en su seno habitase finalmente en las moradas divinas y que su cuerpo permaneciese libre de corrupción. San Juan Damasceno decía que le repugnaba solamente el pensar que ese cuerpo, con ese vientre marginal, con esa pureza de María, ese cuerpo que en ella se cumplió la promesa de Dios, donde el Verbo se encarnó, esa misma carne, esa misma sangre, hubiera tocado el sepulcro, que los gusanos la hubieran atacado en la corrupción, obviamente. Y este santo, inspirado por Dios, obviamente sentía esa repugnancia. Y yo pienso que esa repugnancia de San Juan Damasceno la deberíamos de sentir también tú y también yo. La Madre de Dios dentro de un sepulcro y dominada por la corrupción. ¿Acaso Dios no podía librarla de eso? Sí la podía salvar. Y la salvó. Y la salvó. De ahí la celebración y la fiesta que hacemos los cristianos cada 15 de agosto. Pues bien, San Juan Damasceno pues no es un autor marginal. Fue el último de los padres de la Iglesia. Benedicto XVI recordó también, durante su pontificado, recordó 3 de sus grandes sermones a la Asunción de María. Y yo te recomiendo que los busques en internet y los leas. Te van a enriquecer muchísimo. Esos sermones fueron pronunciados en Jerusalén hacia el año 740 y recogió su enseñanza según la cual el cuerpo purísimo de María no permaneció en la tierra, sino que fue glorificado en el reino celestial. Tenemos igualmente a San Germán de Constantinopla, patriarca muerto en el siglo VIII.
Sus homilías sobre la dormición fueron tan claras que Benedicto XVI las citó como testimonio de la fe permanente de la Iglesia en la asunción corporal. San Germán afirmaba que el cuerpo virginal de María, la morada de Dios, había sido transformado en una existencia incorruptible, viva y gloriosa. Pío XII incorporó también a la tradición atribuida a San Modesto de Jerusalén, cuyo encomium sobre la dormición habla de María recibiendo de Cristo la incorruptibilidad corporal y siendo elevada hacia Él de una manera conocida únicamente por Dios. La propia Constitución Pontificia identifica expresamente esa antigua fuente. Es decir, mientras hoy alguien pretende explicarnos que hablar de María asunta corporalmente sería una especie de lenguaje mitológico que no debe tomarse de manera literal, encontramos siglos atrás a los padres hablando explícitamente de cuerpo, incorruptibilidad y glorificación celestial. No parece que aquellos hombres hubieran entendido la fiesta simplemente como una alegoría de solidaridad social, como si intenta enseñar este sacerdote. Y después vendrían los grandes doctores medievales. Por ejemplo, de nuevo, la Constitución Munificentissimus Deus recuerda que San Alberto Magno sostuvo la asunción de la Madre de Dios. Santo Tomás de Aquino, aunque no escribió un tratado específico dedicado a esta cuestión, mantuvo que el cuerpo de María había sido asumido juntamente con su alma y que San Buenaventura defendió igualmente su presencia corporal en la gloria del cielo. Por tanto, hermano, no estamos defendiendo una devoción moderna, estamos ante siglos de desarrollo orgánico de una misma fe. Y esto nos conduce inevitablemente a la palabra que muchos temen pronunciar. ¿Cuál es? Herejía. Aquí debemos de ser contundentes, pero también extraordinariamente precisos. El Código del Derecho Canónico, en el canon 751, define la herejía como la negación pertinaz o la duda pertinaz después del bautismo de una verdad que debe creerse con fe divina y católica. La asunción corporal de María pertenece precisamente a esta categoría, porque fue definida solemnemente como verdad divinamente revelada. Por tanto, si la frase "ningún ser humano va a subir al cielo en cuerpo y alma" pretende afirmar que María realmente no fue asunta corporalmente, la proposición es objetivamente incompatible con el dogma. Y eso puede y debe decirse. Lo que nosotros no podemos determinar desde un video es si en la persona concreta concurren todos los elementos necesarios para hablar de herejía formal, en sentido canónico. Conocimiento suficiente, voluntad de negar la verdad definida y especialmente la pertinacia, es decir, la obstinación en mantener esa negación. Eso corresponde a la autoridad eclesiástica competente, no a mí. Por eso, ante la afirmación de que ningún ser humano va a subir al cielo en cuerpo y alma, la respuesta católica no consiste en menospreciar al sacerdote, ni tampoco a juzgar su conciencia. La respuesta, ¿cuál debe de ser? Pues pedirle a este sacerdote que abra el catecismo, que abra Lumen Gentium, que abra Munificentissimus Deus, que abra a San Juan Damasceno, que abra a San Germán de Constantinopla. Y finalmente, abrir la Sagrada Escritura y recordar a Enoc, recordar a Elías, recordar el credo en la resurrección de la carne y recordar que para Dios no existe ninguna imposibilidad metafísica en glorificar
corporalmente a una criatura y especialmente a su Santísima Madre. Por tanto, podemos decir solemnemente y felizmente que María Santísima, concluido el concurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y en alma a la gloria celestial. Eso es lo que los católicos creemos, con fe divina y fe católica. Y eso es lo que celebramos cada 15 de agosto. Y eso tenemos que decirle a este señor sacerdote de que eso no es mitología. Eso es tradición católica. Es magisterio de la Iglesia. Ese magisterio ininterrumpido por 2000 años. No es un invento de un papa, ni mucho menos. Es la culminación de lo que la Iglesia creía por 2000 años y Papa Pío XII finalmente lo elevó a dogma. O sea, cuando algo es declarado dogma, es de obligatoria creencia. No es una enseñanza, no es una doctrina que podamos decidir si tomarla o no. O la tomas o la dejas. Pero tampoco podemos caricaturizar este dogma mariano ante una grandísima cantidad de personas con la televisión autonómica grabándonos y la basílica llena. Porque estamos haciendo daño, estamos escandalizando a todos esos pequeños en la fe que estaban oyendo esa homilía. Pues esperemos que el sacerdote, pues como he dicho, que abra el catecismo, la Biblia, la declaración dogmática de Pío XII, Lumen Gentium, y vea qué es lo que cree la Iglesia. No lo que él suponga, sino lo que la Iglesia nos enseña y lo que la Iglesia nos enseña como seguro. Porque la Iglesia es el pilar y es la base de la verdad. No podemos dudar de la Iglesia. Dudar de la Iglesia es dudar de Cristo. La Iglesia es el cuerpo y Cristo es su cabeza. No creer en la Iglesia es no creerle a Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.